Hola, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a otro video más. Y en este video quiero platicar contigo qué es la violencia obstétrica. Si nos acompañaste en la transmisión en vivo por Facebook anterior que tuvimos con la dula Diana Toscano, ya platicamos ahí un poquito acerca de qué es la violencia obstétrica o cómo podríamos definir o identificar la violencia obstétrica cuando una mujer está en labor de parto en instituciones, sobre todo, ¿no? En las instituciones de salud. Pero en esta ocasión yo quiero platicar contigo un poquito más ampliamente y sobre todo hablar de las disposiciones que se expresan en la norma oficial mexicana, ya que nosotras como mujeres tenemos la obligación y aparte el derecho también de ser informadas, pero tenemos la obligación de informarnos acerca de cuáles serían nuestros derechos, a qué podemos nosotras acceder o qué podemos nosotras exigir, y parte de eso, como lo hemos platicado en otros videos, es una atención digna, y una atención digna no solamente para nosotras como mujeres parturientas en ese momento, sino también a nuestros recién nacidos. Sabemos que es muy triste que se ha perdido la sensibilidad en la atención a la mujer y también al recién nacido, que se familiarizan tanto con esas atenciones, que se familiarizan tanto con estos eventos tan rutinarios para los médicos, para las enfermeras, que realmente ya no se toma como personas y ya no se les da esa calidad humana en la atención, sino que se hace todo muy aprisa, muy estandarizado. Entonces pues exigimos un trato digno para nosotras y para nuestros bebés. Y quiero leerte algunas disposiciones que están en la norma oficial mexicana 007, que es en la que se habla la atención de la mujer al dar a luz, bueno, desde el parto, desde el embarazo, en el parto, en el posparto también, y obviamente al recién nacido. Y bueno, primero que nada vamos a definir qué es la violencia obstétrica. Como te comentaba en el video anterior con la dula Diana Toscano, platicábamos que la violencia obstétrica vendría a ser todas aquellas intervenciones rutinarias innecesarias, ¿sí? Que, bueno, vamos a platicar cuáles son esas intervenciones rutinarias para que tú las identifiques, porque muchas veces nosotras ya estamos tan familiarizadas con cómo debería de ser un parto o con cómo es un parto de forma tradicional o de forma convencional, que ya no identificamos cuáles son esas formas de violencia obstétrica. Entonces, primero que nada, quise poner por acá una definición que encontré en la web, que dice que la violencia obstétrica se define como cualquier acción que patologice los procesos reproductivos naturales y biológicos. Y bueno, esta expresión que patologice o que lo vea como una patología es que caracterice como enfermedad la acción de dar a luz. Cuando nosotras estamos embarazadas, ¿qué es lo que nos preguntan? O más bien, ¿cómo nos preguntan acerca de nuestro parto? Te dicen, ¿en dónde te vas a aliviar? Y bueno, eso de aliviarte, pues es como si tuvieras una enfermedad y a dónde vas a ir a que te la quiten, ¿no? A que te curen. Pero el embarazo no es una enfermedad, el parto no es un evento que se desarrolle por una enfermedad, sino todo lo contrario. Es más, el dolor desde que se está preparando el cuerpo, los dolores, los cambios que está haciendo el cuerpo para dar a luz, incluso en el momento de las contracciones, esos dolores tan fuertes que sentimos, es muy curioso, pero es justamente lo que nos indica que todo está bien. Ese dolor es justamente lo que nos indica que nuestro bebé viene en perfectas condiciones y que pronto lo tendremos con nosotras. Y cada contracción, cada evento de dolor que nosotros sentimos en el parto nos va indicando el camino correcto. Así que sería un completo error el decir dónde te vas a aliviar. Y esto es algo que traemos tan metido que es muy difícil de quitarse. Más bien lo correcto obviamente sería en dónde vas a dar a luz, o en dónde vas a alumbrar a tu bebé, o en dónde van a nacer tu bebé simplemente, ¿no? Entonces, bueno, el embarazo no es una enfermedad, el parto no es una enfermedad, así que no debería de patologizarse, no debería de verse como un evento que se tendría que atender en un hospital. Realmente los hospitales tendrían que estar ahí solamente para atender esos casos de urgencia que en ocasiones pueden llegar a darse, pero sobre todo tenemos que tener muy en cuenta que no vamos a tener esa predisposición al miedo en el parto, ¿sí? Que no vamos a prepararnos para dar a luz con la idea
de que algo malo puede pasar y que puedo yo recurrir de un hospital. Obviamente, y sobre todo cuando planeamos un parto en casa, por ejemplo, y es algo que quiero platicar con ustedes en otro video, porque me han preguntado también cómo me preparé para mi parto en casa, cómo fue mi parto en casa, qué medidas preventivas tomé. Pero cuando planeamos un parto en casa, obviamente tienes que abrir la posibilidad de saber a qué hospital o a qué clínica o a qué lugar vas a recurrir en caso de una emergencia y tener en cuenta cuáles podrían llegar a ser esas emergencias, obviamente con un previo análisis de cómo ha sido tu embarazo. Y tenemos que mencionar también que es prudente el decir, bueno, mi embarazo ha sido normal, pero al mismo tiempo pues he tenido ciertas, no sé, alguna complicación de algo, algunos dolores de algo, no lo sé, alguna situación que quizás ya no esté dentro de lo normal, aunque esté de bajo riesgo, pero que no sea dentro de lo normal de un embarazo sano. Entonces ahí sí quizás podría ser bueno que te asesoraras para determinar si lo más prudente sería tener a tu bebé en una institución, pero que pudieran permitirte tener un parto natural si las condiciones así lo permiten. Pero bueno, vamos entonces a entender que la violencia obstétrica vendría a ser toda aquella acción que determine el parto como un evento de enfermedad, ¿sí? Y bueno, en palabras más sencillas, son aquellas intervenciones innecesarias que se realizan a las mujeres antes o durante su embarazo, porque también desde antes del embarazo, su parto o su puerperio, sin además ser previamente informada y bajo consentimiento. La violencia obstétrica no solamente es una manipulación en el cuerpo de la mujer o en el cuerpo del recién nacido innecesaria, sino que también vendría a ser el no informarte. Una violencia obstétrica podría ser que si tú tienes una inquietud, tienes una duda o tienes una petición, un deseo para tu parto y tú se lo manifiestas a tu médico, pero él no lo atiende, o él te da la vuelta, o él no te informa, o él no trata de resolver esa duda, eso ya estaría catalogado como una violencia obstétrica. ¿Cuáles son esas intervenciones de las que tanto hablamos? Esas intervenciones rutinarias, esas intervenciones que muchas veces pensamos que son normales y que es lo que sucede cuando vamos a dar a luz. Una intervención muy común es el rompimiento artificial de la fuente, que muchas veces esto lo hacen para acelerar el parto. Esto es algo que no tendría por qué realizarse si todo está fluyendo normal, si tu bebé viene normal, y tendrían que respetar los tiempos del cuerpo para dar a luz. No puedes apurar al cuerpo para dar a luz. Así que, bueno, lo hacen porque ellos dicen, pues así para que se desencadene ya más rápido todo esto, pero no hay necesidad de apurarlo. Quizás el médico tiene prisa, pero tú no tienes prisa. Entonces recurre a un médico que respete los tiempos fisiológicos para dar a luz. Otra intervención rutinaria también es la inducción del parto, que muchas veces no están de parto, que apenas empiezan a tener ciertos reconocimientos y aún así les inyectan medicamento, les inyectan, por ejemplo, oxitocina artificial, con la finalidad de provocar las contracciones uterinas para entonces comenzar con la labor de parto. O cuando muchas veces el parto se está desarrollando de forma muy lenta, entonces les inyectan la oxitocina. En el video anterior que platicamos con la dula, ahí mencionó ella cuándo sería apropiado el suministrar la oxitocina a la mujer, en qué evento, en qué situación. Por favor, velo para que puedas tener un panorama más amplio de lo que hablamos. Pero en el caso innecesario, en el que apenas está comenzando tu cuerpo a prepararse o que empiezas con los primeros reconocimientos y nada más deliberadamente y sin informarte y sin tu consentimiento te inyectan oxitocina, entonces ahí ya sería parte de una violencia obstétrica. También los tactos. Los tactos es algo que se dan a veces de manera desmesurada, de forma completamente innecesaria en muchas ocasiones, y sobre todo cuando estamos hablando de instituciones públicas, que de pronto llega la mujer, le hacen un tacto para revisar cómo llegó, después llega un practicante, después los residentes y todo el mundo quiere llegar a meter mano. Pero es muy lamentable, y también lo platicamos en el video con la dula, es muy lamentable que no te informan, pero aparte no te piden permiso. Es tu cuerpo y tienes todo el derecho de protegerlo, ¿sí? Y muchas veces son innecesarios esos tactos. Yo recuerdo en mi parto con Mical, de mi pequeña, de la tercera bebé que tenemos, que acabamos de dar a luz,
Yo recuerdo que la partera, cuando llegó, después de que yo ya estaba con contracciones y que le hablamos y le dijimos, bueno, pues ya viene la bebé, llegó, me vio, ellas tienen también una forma muy interesante de fijarse un poquito, o que acerca un poquito a saber cómo está la dilatación. Después lo vamos a platicar también, eso se ve en la parte baja de la espalda. Y bueno, ella me dijo, ¿quieres que te hagamos un tacto para ver cómo vas? Y yo dije, sí, yo quiero saber cómo estoy, cómo voy dilatando, qué tanto tengo de dilatación. Y bueno, me hizo el primer tacto y fue algo muy rápido, muy sencillo, algo que bueno, en su momento, o más bien en otro momento hubiese sido molesto, porque pues llegan así como con una autoridad de nada más casi abre las piernas y te voy a hacer un tacto, y realmente no hay esa calidad humana. Pero me gustó mucho que ella me preguntó y me dijo, si no quieres, no hay ningún problema, no hay ninguna prisa, vamos muy bien. Entonces yo dije, no, sí, porque es como parte de mi historial, ¿no? De cómo se estuvo dando mi parto, y yo sí quería saber cómo íbamos con la dilatación. Después me dijo, más tarde si quieres te podemos hacer otro, pero realmente ya no había necesidad, porque pues todo estaba caminando muy bien, yo me sentía muy bien, y yo no supe exactamente después cuánto tenía de dilatación, pero mi bebé ya sentía su cabecita como ya estaba a punto de coronar, así que ya no era necesario, y ya no se hizo otro tacto, me hicieron solamente un tacto. En el caso de mi primer parto no fue así, pero bueno, eso las experiencias se las quiero platicar en un solo video, ¿no? De cómo nos ha ido, para poder quizás abarcar un poquito estos puntos importantes, cómo nos fue en un parto en un hospital, cómo nos fue en la cesárea y cómo nos fue en el parto en casa con Mical. Y bueno, los tactos innecesarios y además sin permiso. Esto es algo que en la norma oficial mexicana está completamente establecido, que tiene que ser con el previo conocimiento de la madre y consentimiento de la madre. La episiotomía. La episiotomía, que es el corte que se les hace a las mujeres en el periné con la finalidad de evitar desgarres que puedan ocurrir con el paso de la cabecita del bebé. La episiotomía muchas veces es innecesaria si se toma en cuenta otro punto importante que vamos a hablar, pero realmente eso es algo que lo hacen de rutina. Yo no recuerdo que a mí me haya preguntado la ginecóloga en el parto de mi primer hijo, de Joel. Me hizo la episiotomía y solamente me dijo, voy a hacer un corte, voy a poner anestesia, pero si se hubiera filmado ese parto, nunca ella me preguntó si yo estaba de acuerdo, si yo consentía que se me hiciera la episiotomía, y eso es algo que la norma oficial mexicana también establece. Entonces, bueno, el corte de rutina también está completamente contraindicado, porque puede tener consecuencias muy severas en muchos casos. Eso es algo que también platicamos en el video con la dula. Otra forma de intervención rutinaria, que sería violencia obstétrica, es la separación del recién nacido del seno de su madre. El hecho de que tu bebé nazca y así como nace lo quieran medir, pesar, limpiar, bañar, llevárselo de tu pecho, llevárselo de contigo, dejarlo en los cuneros 1 hora, 2 horas y después llevártelo y después volverlo a llevar a los cuneros para que descanses tú, muchas cosas que te dicen y que hacen de forma rutinaria, eso es algo que también no debe de suceder. Los bebés cuando nacen tienen que ir directamente al pecho de su madre, y en esa posición perfectamente bien pueden terminar de atender a la mamá. El alojamiento de la madre lejos de su bebé también podría estar catalogado como una violencia obstétrica, no solamente para la mamá, que necesita continuar con ese lazo con su bebé para favorecer la lactancia y ese apego con su hijo, sino que también, aparte de ser una violencia hacia la mamá, es una violencia hacia el bebé. El bebé que lleva 9 meses en el útero, en un ambiente, en un entorno al que estaba completamente familiarizado, y de pronto salir del cuerpo de la madre y que tenga que experimentar este cambio brusco, y aparte ser recibido de una forma abrupta, de una forma en la que pues es completamente acelerada, incluso muchas veces violentada, de que agarran a los bebés de una manera tan grotesca en muchas ocasiones, porque pues ya están tan acostumbrados, ¿verdad?, los neonatólogos a agarrar a los bebés de esa manera, y tienen tanta práctica que ya no es con el amor y el cariño y el afecto con el que los agarramos nosotras sus madres, ¿no? Entonces,
pues eso de llevárselos lejos, de dejarlos en el cunero con la finalidad de que duerman ellos aparte para que la mamá descanse, ellos también lo sienten. Eso también es una violencia en contra de nuestros recién nacidos. Y bueno, un trato indigno, esta sería otra violencia obstétrica, sería el trato indigno a la mujer embarazada y también en su parto, momento en el que muchas veces no se le llama por su nombre, en el que muchas veces también se le dirige cómo debe de pujar, cuándo sí, cuándo no. Yo recuerdo en el parto de Joel que me decían, no pujes, ahorita no pujes, y era el momento en el que yo más ganas tenía de pujar, era el momento en el que bebé ya estaba a punto de coronar. Se siente, es una sensación que como está presionando en el recto, es una sensación como cuando queremos ir al baño, y es una sensación que es muy difícil de aguantarse, pero yo en ese caso, bueno, yo decía, pues la doctora es la que sabe, así que yo la obedecí y reprimí el pujo. Pero ¿por qué? Porque todavía yo estaba en el cuarto, todavía no me pasaban al expulsivo, todavía no llegaba el neonatólogo, entonces me decía, espérate, pero eso no está bien, o sea, el cuerpo me está dirigiendo qué hacer y me está exigiendo un pujo, ¿y por qué reprimirlo? Entonces eso también es violencia obstétrica. Y bueno, el hecho de no permitir a la madre participar activamente en su parto también es una violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para irnos diciendo qué necesita. Si la posición en la que está es correcta o no es correcta, si necesita pujar, si necesita agacharse, si necesita levantarse, si necesita incluso caminar, correr, yo no sé, todo lo que sea necesario, el cuerpo te lo pide. Y el hecho de que no nos permitan obedecerlo, no solamente porque nos digan no pujes o no hagas esto o no grites, por ejemplo, no grites, algo que es completamente normal y es muy común en los partos, y que hasta, por ejemplo, las personas que practican artes marciales también lo acostumbran, ¿verdad? Para liberar esa energía, acostumbran a gritar. Y el hecho de reprimir a la madre porque estresa al médico, porque molesta a las enfermeras, eso también es una violencia obstétrica, y muchas veces no lo vemos y nos da pena parir en todo nuestro esplendor. ¿Por qué? Porque decimos, es que voy a gritar y me van a callar. Entonces, el hecho de reprimir a la madre también es una violencia. Y la posición acostumbrada para dar a luz, que es conocida como posición de litotomía, que es estar completamente acostada con esa cama tan estrecha y con las piernas en el piernero, esa posición malísima para pujar, incómoda, súper incómoda para la madre y para el bebé. Esa es la posición en la que te postran, ¿sí? No te preguntan, ¿te gustaría parir acostada con las piernas sobre el piernero? O sea, te acuestan porque esa es la posición ginecológica para parir. Y es la peor posición, es la posición más cómoda para el médico. De hecho, por eso se utiliza esa posición, por eso se utiliza. Y yo quiero compartir con ustedes una clase que nos dio la dula hace unos años, por ahí en el 2013, en el que nos da una historia de la obstetricia, y se habla allí de cómo surge esta posición para dar a luz, que usó el primer ginecobstetra que se le ocurrió postrar hacia la mujer, porque era la posición que le quedaba perfecta para poder ver cómo venía todo, pero es una posición sumamente incómoda para la madre, que uno se tiene que levantar para poder continuar con esa labor de parto, porque así completamente acostada es muy difícil o imposible. Y yo platicando con mujeres y platicando con médicos, yo sí les he llegado a referir esto. Si para nosotras como mujeres que estamos en labor de parto, dar a luz de esa manera, acostada, es tan difícil, imagínense nada más el intentar defecar acostada o acostados, ¿no? O sea, un médico varón que no tenga ni idea de lo que es esto, que obviamente no ha pasado por esto, yo digo, si intentaron hacer del baño acostados, pues sería algo que ni la lógica permite, ¿no? Porque estás acostado y no tienes ganas de ir al baño. Pero, por ejemplo, en la mañana te levantas, y en cuanto te levantas ya tienes esa sensación, porque hasta la gravedad hace partícipe en este proceso. Y en el caso del parto es exactamente igual. La gravedad también nos ayuda a tener a nuestro bebé. Entonces es como estar acostada, el bebé pues tiene que ir como gateando, ¿no? Para salir. En cambio, si estás en posición vertical, es una posición completamente natural, que el bebé puede bajar, la bebé puede pujar y es rapidísimo. Y con ese parto vertical,
es muy difícil que ocurra un desgarre, muy difícil por la posición. Pero en la posición de litotomía, en la posición acostada, es muy común los desgarres, entonces por eso acostumbran la episiotomía. Entonces eso es algo que se usa de forma rutinaria, pero que podría evitarse si permitieran los partos verticales. Y yo estoy recordando ahorita en el parto de Joel, que cuando yo estaba en las contracciones, muchas veces cuando recién ingresamos al hospital, me hacían preguntas que ahorita ni recuerdo, me hacían preguntas y querían que les contestara cuando yo estaba en la contracción, contracciones muy fuertes y querían que yo hablara y que pensara en la respuesta cuando yo solamente estaba concentrada en mi cuerpo. Cuando estaba acostada, porque me tuvieron acostada bastante tiempo, y estaba también con las contracciones más intensas, ya a punto del expulsivo, recuerdo que la ginecóloga cada rato me decía, te pongo la analgesia, me decía, refiriéndose a la anestesia que ponen para bloquear la parte de abajo para que no sientas el dolor de las contracciones. Y me insistía, te pongo la analgesia o la epidural como se conoce, ¿no? Y yo decía, no quiero eso, porque en ese momento no conocía nada de esta información, no sabía las consecuencias que puede tener, cómo muchos partos terminan en cesáreas por la anestesia que les ponen a las mujeres. Pero aparte de eso, yo la verdad es que no la quería porque me daba miedo, cualquier mano del hombre me daba miedo. Yo quería tener mi bebé completamente natural, entonces no permití que me pusieran la analgesia, pero me insistía, te pongo la analgesia. Y yo con la contracción, me acuerdo que muchas veces solamente le decía con la cabeza, y en cada contracción era así como, te pongo la analgesia, y yo no quería la analgesia, y no me respetaba, hasta que vio que de plano de mí el anestesiólogo no iba a sacar un peso, entonces fue cuando me dejó en paz, me pasaron el expulsivo y entonces tuve a mi bebé. Pero eso también es una violencia obstétrica, porque no están respetando los derechos de la madre. ¿Qué otra cosa? Bueno, esos serían así como los más comunes que yo quise poner aquí, ¿no? Pero quiero leerles lo que dice la norma oficial mexicana con respecto a estos temas y algunas otras disposiciones. Y bueno, en el apartado punto 5, en el punto 5 dice disposiciones generales. Y tenemos en el 5.1, dice la atención médica que reciban las mujeres en edad reproductiva en los establecimientos para la atención médica públicos, privados y sociales del país debe ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería. Y realmente no hay ni prevención, no hay educación, no hay orientación, no hay consejería, al contrario, puros regaños. Y muchas veces estos regaños son a lo mejor muy sutiles, muy amables, pero son regaños, ¿sí? Si, por ejemplo, tú dices, bueno, por ejemplo, en el embarazo padecí un poco de estreñimiento, no me acuerdo en qué mes fue, y la doctora me dice, tómate este medicamento para el estreñimiento, es lo más leve que te puedo dar por el embarazo. Y yo digo, no, yo prefiero algo natural. Ellas saben de forma natural que puedes, no sé, que puedes tomar, por ejemplo, un licuado de papaya con fibra, con ciruela pasa, con varios elementos naturales que puedes hacerte para entonces favorecer el tránsito intestinal. Y no, mira, mejor tómate la pastillita esta o el polvito que te dan para diluirlo con agua y muchas cosas que tú a veces prefieres evitar. Y en vez de orientarte de forma natural, de forma que tú quieras, que tú te sientas más cómoda, en vez de eso, te quieren obligar a que atiendas a lo que ellos te dicen, porque pues es el médico y así como está en la receta así tiene que ser. O para para, por ejemplo, la presión. No, pues que tómate tales gotitas. En vez de que, mira, puedes evitar estos alimentos y consumir estos otros. Yo así le hice mi embarazo con Shirley, nunca me tomé las dichosas gotas. Con mi juguito de zanahoria con betabel, con eso fue suficiente para elevar mi presión y estaba muy bien, muy estable. Pero bueno, en general, para que tengas un embarazo saludable, para evitar la preeclampsia, o por ejemplo, nosotros como mujeres tenemos que tener la responsabilidad de cuidar nuestros cuerpos y de prepararlos para un embarazo. Si tú antes de embarazarte tienes algún problema de salud, es mejor que lo atiendas
para que entonces tengas un embarazo saludable y no en el embarazo de pronto lleguen con diabetes gestacional o con preeclampsia o con tantas cosas que le suceden a las mujeres por no haber tenido estas medidas preventivas. Para eso están las instituciones, para orientarte, para aconsejarte y para prevenir un embarazo complicado o un parto complicado. Pero realmente no es así, no hay información, no hay educación. Bueno, otro punto, en el 5.1.11, dice, la atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y a la persona recién nacida debe ser proporcionada con calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su dignidad y cultura, facilitando en la medida de lo posible apoyo psicológico durante su evolución. Y bueno, también por ejemplo las mujeres indígenas se les discrimina mucho en los hospitales y quieren hacerlas que hagan como en los hospitales dicen, para que den a luz como en los hospitales dicen, y realmente no respetan su cultura. O en nuestro caso, que aunque a lo mejor somos de la ciudad, pero nosotros queremos un parto fisiológico, un parto natural, un parto en el que yo pueda parir parada, semisentada, de lado, de otras maneras, y no, realmente no lo respetan y está dentro de mis derechos. O que cállate, que no grites, o que llegues y que en vez de que te llamen por tu nombre te digan nada más señora o muchachita o niña o lo que sea. O sea, realmente violan los derechos humanos y muchas veces nosotras no lo sabemos, y como estamos en una etapa tan vulnerable en el parto, ni exigimos nada. Es muy importante que no solamente las mujeres, sino también sus parejas, sus familiares, conozcan estas disposiciones para que también las hagan valer si la mujer se va a atender en un hospital. Muy bien, otro punto es, fíjense, en el 5.1.12 dice, las mujeres y las personas recién nacidas referidas a los establecimientos para la atención médica por las parteras tradicionales u otro prestador de servicio de salud de la comunidad deben ser atendidos con oportunidad. Me voy a detener tantito aquí porque continúa. Con oportunidad. Muchas veces las mujeres llegan y en muchos casos, aunque en algunos llegan apenas con los primeros reconocimientos, pues sí es bueno que les digan, mira, todavía no es tiempo, vete a tu casa, camina, date un bañito con agua calientita, es decir, vuelve después y bueno, para que después te monitoreemos, obviamente si todo está normal, pero si es muy pronto, pues sí, no tiene nada que hacer la mamá en el hospital, porque lo único que quieren al rato va a ser aprontarle el parto. Pero si muchas veces ya llegan dilatadas y les dicen, es que ya traigo a mi bebé casi encajando, y no les creen, no les quieren creer y les dicen, no, mira, todavía no es tiempo. O muchas mujeres que tienen mucho control de su dolor y les dicen, no te ves tan mal, todavía no es tiempo, mira, mejor vete a caminar. Bueno, las hacen caminar y caminar y caminar, y tristemente muchas veces esto termina en que muere el bebé o muere la madre, o ambos. Entonces, no es correcto que nada más lleguen y así como las ven las quieran evaluar. Tienen que examinarlas bien para saber exactamente en qué etapa están, y si la mamá siente que ya está a punto de nacer su bebé, respetarla porque es su cuerpo y es la que lo está sintiendo. Entonces tienen que atenderla y no mandarla a caminar y arriesgarse a estas situaciones tan trágicas muchas veces. Entonces tienen que ser atendidos con oportunidad. Y continúa. La mujer debe tener la opción de parir en forma vertical, siempre y cuando se cuente con personal capacitado y con la infraestructura suficiente para tal fin, preservando en todo momento su autonomía y la seguridad del binomio. Ningún hospital, que yo sepa, tradicional, está capacitado, o más bien su personal está capacitado y cuenta con la infraestructura para partos verticales. No los cuentan con ellos. Siempre es en la plancha esa, la que te suben, a la cama esa, ¿no? Y está muy mal que no les den capacitación a los médicos, a las personas que atienden a las mujeres, porque esa es la peor posición para dar a luz. Y aquí en la norma oficial mexicana está establecido eso. Tienen también que permitir que entren las parteras, en este caso, si la mujer se está atendiendo con partera, para que pueda continuar con el parto aún en el hospital, o trabajar en conjunto, partera con médico, y no el médico que quiera pues levantarse el ego y decir, tú no sabes nada, partera, aquí mando yo y no me importa el historial que traigas con esta mujer que está dando a luz, yo voy a crear mi historial nuevo. Y entonces quieren reexaminar a la mujer pero no tomar en cuenta las referencias de la partera.
Y dice, preservando en todo momento su autonomía. La mujer tiene que ser libre cuando está dando a luz. Tiene que tener la libertad de poder caminar, de poder moverse, y generalmente las tienen postradas en la cama gracias a que están canalizadas con el suero o con la banda con la que están todo el tiempo monitoreando al bebé. Si es un embarazo de bajo riesgo, no hay necesidad de todas estas intervenciones de rutina. Muy bien. Vamos a ver otro punto. Por ejemplo, en el 5.3.1.1 dice: permitir a la embarazada exponer sus dudas y síntomas, aclararle las dudas con lenguaje comprensible y tomar en cuenta todos los signos y síntomas que manifieste. Pero tú haces una pregunta y la respuesta te la dan con los términos científicos que ellos conocen y tú te quedas así como, ¿cómo? Por ejemplo, yo en una ocasión le pregunté a una ginecóloga que me recetó, no me acuerdo qué cosa me recetó, era de que cualquier cosita quería preguntarme, por ejemplo, si no dormí bien o si se me hincharon un poco las piernas, para todo me quería dar algún medicamento. Y yo cada consulta, bueno, nada más fui como a 3, al principio del embarazo nada más, cada consulta salía yo con una receta con 3 o 4 medicamentos. Y yo le preguntaba, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo actúa en mi cuerpo? ¿Qué contiene? ¿Cuál es el principio activo? ¿Qué es? ¿No? Explíqueme. Y no, pues ¿qué es? Fulana cosa. Así un trabalenguas, ¿no? Y yo así de, ajá, pero ¿eso qué significa? O sea, tenía que volverles a preguntar y les llegué a decir, a ver, pero es que no entiendo, o sea, ¿cómo actúa en mi cuerpo? Bueno, entra, no sé, la pastilla, se libera y ¿qué? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es la acción? ¿Sí? Yo quería saber exactamente qué pasaba con ese medicamento, porque además yo buscaba de esa forma la alternativa natural para poderlo sustituir. Y bueno, era muy difícil que me explicaran con un lenguaje comprensible. Entonces, ellos estudiaron no para jactarse de sus estudios y de su conocimiento, sino para ayudar. Esa es la filosofía del médico, ayudar al paciente. Y como decía Sonia Noverón, que es médico cirujano y que también nos ha apoyado mucho con este tema, y vamos a tener videos con ella también, ella me dice, el principio del médico es sentir el dolor del paciente y ayudarlo. Pero la verdad es que no sienten tu dolor, no se identifican con tu dolor, y sino todo lo contrario, muchas veces no les importa tu dolor, y eso es algo muy triste y muy peligroso también, porque no atienden las manifestaciones de las mujeres y las dejan, y entonces ocurren tragedias. Bien, hay muchas disposiciones. Yo quisiera que por favor todas las mujeres, toda mujer, estés embarazada o no estés embarazada, si ya eres madre y eres abuela, tienes conocidas o eres varón y estás viendo este video, quien sea, tenemos que conocer estas disposiciones para la atención del parto, del embarazo, del posparto, del recién nacido. Tenemos que conocerlas porque se están siendo violadas en las instituciones de salud. Entonces yo les sugiero leanla toda, pero si quieren algo concreto, más resumido, léanse el apartado 5, las disposiciones del punto 5, y les voy a leer nada más, es que son muchas, yo puse varias aquí, pero por ejemplo, la 5.5.7 de lo que comentamos, la inducción y conducción del trabajo de parto, así como la ruptura artificial de las membranas, se debe realizar según el criterio médico, basado en evidencias y con atención personalizada previa, no de rutina, no nada más para afrontar el parto y ya para acabar más rápido. No debe de ser así. Ahora, esto de realizarse según el criterio médico es muy ambiguo, porque muchos médicos de ahí se agarran y dicen, no, bueno, pues es que yo considero que es necesario, es prudente y ese es mi criterio y lo vamos a hacer. Pero no, realmente muchas veces no es así, no hay una evidencia, no hay una razón, no hay un porqué el romper la fuente antes de que se rompa sola de forma natural. No es necesario. Entonces necesitan permitir que las mujeres vivan y pasen su proceso fisiológico de forma natural en el parto. Entonces, bueno, por favor léanla esa norma oficial mexicana 007 para la atención del parto y posparto. Léanla toda, chequen el apartado punto 5, los puntos de las disposiciones del número 5, porque es muy importante que conozcamos todo esto. Y bueno, todas estas intervenciones de rutina son las que muchas veces hacen que la mujer termine en una cesárea.
Si tú tuviste un labor de parto muy largo y te dijeron, sabes que ya no puedes más, tu bebé se está cansando y tú te estás cansando, mejor vamos a sacarte al bebé con forceps, algo muy peligroso para el bebé, o ventosa, o vamos a hacerte la cesárea. Muchas veces, o más bien esto ocurre porque te tienen acostada, porque no te permiten esa libertad, esa autonomía. Entonces, si se previnieran, o más bien, si se evitaran todas estas intervenciones rutinarias, se evitarían también todas estas intervenciones para el nacimiento del bebé con instrumental o las cesáreas. El índice de cesáreas aquí en México es muy alto. Ahorita más de la mitad de los bebés están naciendo por medio de cesárea, y esto es una consecuencia que sí tiene repercusiones tanto en el cuerpo de la madre como en los bebés, incluso en su psicomotricidad, por ejemplo, en su sistema neuronal. Es muy importante que atraviesen por el parto natural. Es importante para ellos, es importante para sus pulmones, para sus vías respiratorias, pasar por el canal de parto. México es el país con más cesáreas en el mundo y con más baja lactancia materna de América Latina, debido a que se ha privilegiado el negocio tanto de las empresas que producen leche en polvo como de los prestadores de servicios médicos que reciben más ingresos por una cirugía que por partos naturales. Esto es algo que yo extraje de una página web y dice: consideraron esto integrantes de la organización civil El Poder del Consumidor, ¿sí? Integrantes de la organización civil El Poder del Consumidor hicieron este comentario en base a las estadísticas, y es algo completamente real. Tengo otro comentario de una mujer llamada Javiera Cavada, coordinadora del área de salud alimentaria. Indicó que poco menos de 1 millón de los nacimientos anuales podrían estarse dando por medio de intervención quirúrgica. Mientras, otra persona, García, remarcó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no existe justificación para que el porcentaje de cesáreas en un país sea superior al 15% del total, e indicó que en tanto las naciones desarrolladas disminuyen su número de cesáreas, México camina a la inversa por la falta de una política eficaz en la materia, por la que llamaron a las nuevas autoridades sanitarias a enmendar eso. 9 de cada 10 bebés podrían nacer sin ayuda, de tal manera que el personal médico puede estar solo en casos de emergencia obstétrica, como puede ser el riesgo de muerte de la madre o el bebé. Y esto es algo que es perfectamente identificable por parte del médico o de la partera, y que puede ser prevenido también si, otra vez, se evitaran todos los procesos de rutina a los que están acostumbrados. La norma oficial mexicana respecto a las cesáreas en el apartado 5.5.1 dice: en todo establecimiento para la atención médica se deben aplicar las normas y procedimientos para la atención del parto y favorecer la seguridad emocional de la mujer, así como su bienestar durante todo el proceso, siendo prioritario facilitar el parto. Acostarse no facilita el parto. Canalizar a la mujer tampoco facilita el parto. Impedir a la mujer que ingiera alguna bebida o orientarla en su alimentación para evitar que coma demasiado y entonces pueda incluso llegar a defecar en el parto, eso también es parte de una violencia obstétrica y no facilita el parto. El hecho de decirte que te calles, que no grites, que no emitas ni un sonido, que no hagas nada, que no pujes, todo eso no facilita el parto. El hecho de ponerte la epidural cuando no la necesitas no facilita el parto, ¿sí? Todas estas intervenciones, lejos de facilitar el parto, perjudican y además impiden el parto natural, terminan en cesáreas. Entonces no hay necesidad de meter tanta mano a un proceso fisiológico. Ya se los platiqué en otro video anterior. Es como decir, no puedo ir al baño, necesito hacer popó y no puedo hacer popó, me voy a tomar una pastilla, cuando antes, con el simple hecho de cambiar tu alimentación, tu propio cuerpo de forma natural va a actuar y vas a poder ir al baño. Y bueno, estoy hablando un caso muy X, ¿no? Sin tomar en cuenta a veces situaciones por las cuales de verdad no hay una facilidad para defecar y son alguna enfermedad o no sé, alguna otra cosa, pero es algo como eso. Es como eso, es decir, mi cuerpo, yo le estoy impidiendo que cumpla con su proceso fisiológico. Es, por ejemplo, lo que les platicaba hace rato, ¿no? Yo les he dicho a médicos, a ver, intente ir al baño, intente hacer popó acostado.
O sea, es algo que ni la gravedad le va a permitir, ¿no? Y es como si están acostados y dicen, quisiera hacer del baño, quisiera defecar, pero estoy acostado. Bueno, me voy a tomar una pastilla, me voy a tomar un laxante, me voy a tomar un montón de cosas para hacer del baño acostado. ¿Por qué mejor no simplemente te paras y tomas mucha agua y comes mucha fibra y vas al baño, ¿no? Eso es que dejar que tu cuerpo trabaje de forma natural. Es lo mismo si a la mujer la postran para que quiera dar a luz de esa manera. Así que dice también aquí en la norma oficial en el 5.5.1, dice, en especial en mujeres primigestas, primerizas, se debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto fisiológico, o sea, dejen que su cuerpo trabaje, siempre que no exista contraindicación médica u obstétrica. Y ahí salen los médicos y dicen, no, es que es muy estrecha y no puede parir. Es que no está pujando bien. Es que lo que sea, necesitan ser orientadas, ¿sí? Y no dirigidas, no sometidas, no controladas. Nuestro cuerpo sabe perfectamente cómo parir y sabe mucho mejor que un médico, y además cuando es varón. Yo lo siento mucho por los ginecobstetras varones que a lo mejor muchos ni la deben ni la temen, y yo respeto muchísimo sus estudios, su trabajo, su filosofía, su atención, todo, pero va a ser muy difícil que comprendan por lo que pasa a una mujer porque nunca han pasado por eso. Todavía una mujer ginecobstetra puede ser un poco más accesible cuando ya ha dado a luz, pero es muy difícil cuando ya traen su dogma, ¿sí?, en la mente, y cuando incluso ellas mismas cuando van a dar a luz terminan pasando por los mismos procesos por los cuales hacen pasar a las otras mujeres, igual, o terminan en cesáreas, o terminan con partos muy complicados porque se tardaron mucho, les costó mucho trabajo, porque estuvieron acostadas, porque no caminaban, o por lo que sea. Entonces, bueno, no tiene que ser la conducción medicalizada del trabajo del parto, tienen que permitir el parto fisiológico, incluso a las primerizas o a las primigestas. Estas medidas procuran la atención de calidad y respeto al derecho de la mujer en un parto espontáneo, no un parto provocado, ¿sí? Así como reducir el índice de cesáreas, morbimortalidad y el riesgo de complicaciones a largo plazo, porque hay complicaciones a largo plazo cuando hay intervenciones innecesarias, tanto las que ya comentamos en un parto natural, más bien en un parto vaginal, porque un parto natural es sin nada completamente, pero esas intervenciones en un parto vaginal solamente traen complicaciones a corto o largo plazo, y una cesárea por supuesto que también mucho más. Es una cirugía mayor, es una cirugía muy compleja, y es una cirugía que debería de existir solamente en los casos de urgencia obstétrica y no de forma rutinaria, ni tampoco a la manera de necesito más ingresos, así que pues voy a inducir a mis pacientes a que se atiendan por vía cesárea, o les voy a decir que es más fácil, porque pues para muchos consideran que es mucho más práctico, mucho más fácil. Mira, no sufres, no pasas por los dolores, todo está tranquilo, te programamos, no importa la semana 39 o la 40, mira, es como si te hospedaras en un hotelito, tú llegas muy tranquila con tu maletita, te preparamos, nace tu bebé y mira, no sufriste. Pero no contemplan lo importante que es para el cuerpo de la mujer que tenga los dolores de las contracciones, que el útero haga su trabajo para el que fue creado, y que los bebés también lleguen a las contracciones. Es muy muy importante esto para el cuerpo de la madre y para el cuerpo del bebé, y ya platicamos en otras ocasiones que si por alguna razón, por alguna verdadera causa de fuerza mayor es necesario hacer la cesárea, que por lo menos permitan a la llegada de las primeras contracciones, que el parto, o más bien que la cesárea se dé a término verdaderamente. El hecho de que el bebé llegue a la semana 39 o 40 y que esté considerado por los médicos que es un embarazo a término, no quiere decir que esté a término si todavía el bebé no quiere nacer, porque hemos hablado en otros videos que también los bebés no tienen todos el mismo tiempo. Un bebé puede nacer a la semana 37 y se puede desencadenar de forma completamente espontánea y natural el parto, y es un bebé a término, aunque sea la semana 37. Lo mismo puede pasar en la 38, en la 39, en la 40 o hasta la 41 o 42.
Entonces, el hecho de, mira, más práctico, tú no sufres, no pasa nada, no sufre tu bebé, porque los bebés también se estresan. Mira, el cuerpo de la madre y el cuerpo del bebé, nosotros como seres humanos fuimos creados para nacer así, por vía vaginal. Y nuestro cuerpo no es de que se estrese y pobrecito va a sufrir, le estamos haciendo un daño. No, no saben que son necesarias las hormonas que se liberan en el cuerpo cuando hay contracciones. Y son necesarias hasta para la lactancia. Muchas mujeres dicen, ay, es que yo no tuve una buena lactancia porque pues simplemente yo no soy para producir mucha leche. Pero a veces no toman en cuenta que todas esas intervenciones son traumas para el cuerpo, y la cesárea mucho más, y que por eso se destantea el cuerpo y a veces no continúa con su proceso fisiológico para la lactancia. Es muy importante que nos informemos, es muy importante que tomemos bien en cuenta todas las desventajas, las consecuencias, los efectos secundarios que puede tener nuestro cuerpo y el de nuestros bebés cuando permitimos todas estas intervenciones innecesarias. Espero que esta información te haya sido útil y que también la compartas. Por favor, suscríbete al canal si quieres tener más información como esta. Es muy importante que nos informemos. Aquí en México no se está haciendo una difusión más explosiva de todas esas verdades a las cuales muchas veces no tenemos acceso. Es importante que compartamos esta información, así que si tú consideras que puede ayudar, incluso salvar vidas, esta información, compártela con tus conocidas, con tus conocidos también, porque algún día o se van a casar o van a tener hijas si son hombres ya mayores, y es muy importante que todas tengamos acceso a esta información. Muchas gracias por estar conmigo en este video y nos vemos en el próximo.